Esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las iglesias de Cristo en Puebla. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente es un gusto estar con ustedes, su servidor Evaristo Ordaz, en ausencia de nuestro hermano Armando Pedraza, que por cuestiones ajenas a su voluntad no puede estar hoy con nosotros. Pues hoy estaré aquí cubriendo su ausencia y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Voy a pedirle a mis hermanos que por favor se presenten. Hermano Alejandro. Mucho gusto, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Pues esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Mi nombre es Alejandro Martínez González. Yo ministro en la Iglesia de Cristo en San Bartolo. Es Plaza del Encino, C40, número 1. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Jonathan. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan David Mesa Reyes y me congrego en Vicente Guerrero. Gracias, hermano Jonathan. Hermano Ciel. Sí, buenas noches, mi nombre es Uciel Mesa Martínez y nos reunimos ahí en la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetlán, número 526. Gracias, hermano Ciel. Pues les decía hace un momento su servidor Evaristo Ordaz, ya había estado con ustedes, seguramente me recuerdan, estuve en los primeros programas. Hoy les decía, por cuestiones de ajenas a nuestro hermano Armando, él no pudo estar con nosotros, yo estoy cubriendo su ausencia, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestro programa, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que por favor nos lleve a Dios en una oración para Sí, iniciar. hermano, gracias. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor Dios, grande Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Dios. Grande es tu nombre, Padre Celestial, y es por eso que humildemente nos acercamos ante ti, ante tu santo trono de gloria, para que tú bendigas esta emisión de radio. Bendito Señor, que nos des a cada uno de los que estamos en el panel la sabiduría de poder predicar de tu palabra, y al igual a los que nos escuchan, que vean, bendito Señor, que tú eres el único Dios grande y poderoso, y bendice grandemente este plan, este programa, y bendícenos a cada uno. Gracias, Señor, te doy por todo esto, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues bien, hermanos, les decía, vamos a tomar hoy un tema que la verdad es muy, muy importante. Es una continuación del tema que se tocó hace 8 días. Hace 8 días tocamos el tema de la perseverancia. Hoy vamos a tocar el tema opuesto, que es el tema de la inconstancia. Es un tema, yo diría, muy común, muy frecuente en las iglesias. Pero antes de iniciar con el tema, le voy a pedir a el joven Jonathan que por favor nos indique los medios en los cuales vamos a estar el día de hoy. Claro que sí, cómo no. A todos nuestros radioescuchas, nos pueden seguir en YouTube como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí están todos los programas que hemos cubierto desde el primero hasta el que estamos en este momento. También nos pueden seguir por medio de Facebook en Palabras de Vida Eterna Puebla, es la página de amigos, y la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio. Nos pueden seguir en Twitter como @palabras3333. El número de WhatsApp es 2223 38 45 23 y los teléfonos del estudio son 242 10 14. Muy bien, pues muchas gracias, joven Jonathan, por darnos los medios. Les decía, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que desafortunadamente es muy, muy frecuente en las iglesias. Es el tema de la inconstancia. Es muy común ver que pues hermanos de momento llegan a la iglesia, de momento ya no están, de momento se presentan, de momento no, ¿verdad? Le decimos los hermanos cometas, ¿no? Porque de momento aparecen y nos perdemos, ya no sabemos qué fue de ellos. Y bueno, pues aunque pudiera parecer un tema que suena un poquito a broma, a juego, pues no, es un tema muy delicado. La inconstancia en sí, hermanos, es un tema muy delicado. ¿Qué es la inconstancia? Bueno, la inconstancia es la actitud de una persona que no tiene una voluntad firme. Es decir, alguien que inicia algo y no lo termina. Es un problema de estabilidad en la persona. La persona que es inconstante es una persona a la que le falta el carácter para hacer muchas cosas. Es decir, por poner un ejemplo, hermanos, ahí que nos escuchan, ¿verdad? Sí. La cuestión de la dieta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ahora sí ya nos vamos a poner a dieta? Y a la mera hora la dieta nos dura 2, 3 días, 2, 3 semanas, y ahí se quedó botada la dieta. Y es demasiado eso. Y ya es demasiado, ¿no? Y generalmente es una cuestión de esto de propósitos de año nuevo, ¿no? Ahora sí voy a leer la Biblia, este año leo la Biblia completa. Así es. ¿No? ¿Y qué pasa con la lectura de la Biblia completa? Pues nunca se lee, ¿no? Ahí se queda aventado el propósito.
Y es un problema de carácter, hermano. Hermanos que nos escuchan, es un problema que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona inconstante, hermano Ciel? A una persona inconstante lo caracteriza que siempre está comenzando algo, pero nunca lo termina. Nunca termina aquello que empieza. Y esto es muy común en la vida cristiana, porque mucha gente hay así en todas las iglesias o las congregaciones, muy bien, hay membresía así que la vemos, como ya mencionábamos, un domingo, la vemos hasta el siguiente mes y luego ya no le vemos, y así es, porque es inconstante. Y la Biblia nos dice, amigos, que es mejor terminar algo que comenzamos, y que es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. Entonces, según el diccionario, la palabra gentil es ser una persona atenta. Y el orgullo pues se manifiesta de muchas maneras en la persona. Y ansioso, una persona que no piensa para hacer, sino que hace para pensar. Que va dejando ahí las cosas. Va dejando las cosas a la desidia. En el Salmo 76:11 dice la palabra de Dios: hagan ustedes promesas al Señor, su Dios, pero cúmplanlas. Y recuerdo aquí la cita de Eclesiastés que dice: cuando Dios haga promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos, sino que Él quiere que cuando hagamos una promesa, a Él la cumplamos. Y generalmente cuando hacemos promesas entre nosotros, estas promesas se quedan en palabras nada más y nunca se hace una realidad. Entonces, un inconstante no es una persona fiel. Y cuando hablamos de que no es fiel, no anda en la verdad esta persona, porque si leyera la palabra de Dios, entonces sería todo lo contrario. También en Proverbios 28:20 dice: el que es fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. Y también Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla de esto, que aquellos que buscan lo material, enriquecerse, caen en muchos problemas. ¿Por qué? Porque quieren enriquecerse a costa de lo que sea, aún mintiendo y engañando de muchas maneras a las personas para lograr este propósito de riqueza material, pero caen en el problema de que son pobres espiritualmente. Una persona inconstante es inmadura, que no logra comprometerse con nada, a tal grado que no está comprometida consigo misma. Es decir, que si aquello que me propongo no lo llevo a cabo, entonces menos una promesa que haga alguien voy a cumplirla. Y en Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También Santiago hablando de este mismo asunto, dice que el hombre de doble ánimo es como la ola del mar, va y viene, nunca se afirma en nada. Y Dios quiere que nosotros nos afirmemos principalmente en el conocimiento de su palabra, para que al llevar a cabo la santa voluntad de Dios podamos nosotros también ser un ejemplo para aquellos que desconocen el camino de Dios, del Señor. Sí, la verdad es que parece menor, por eso les decía a los hermanos ante el panel, ¿verdad? Aquí en el principio, sí, parece menor, pero son tres cosas las que aquí el hermano Ciel establece con mucha claridad. Una persona inconstante, primero, es una persona que no termina nada, que siempre empieza algo y no termina. Luego no es fiel. Exactamente. Y es muy delicado, ¿no, hermano Alejandro, no ser fiel? Sí, no, y deja de eso, hermano, que por eso muchas veces nos dicen a nosotros, los mexicanos, con todo respeto, que somos mexicanos de impulsos cortos, porque todo lo dejamos a medias. Lo empezamos con ganas, pero a mitad de camino... Sí. Y es una cuestión de disciplina ahí, sí, también, ¿verdad? Sí. Y entonces habla de falta de fidelidad y de inmadurez. ¿Qué más caracteriza a las personas inconstantes, hermano Alejandro? Pues mira, las características de una persona inconstante ya se ha visto hasta con psicólogos y todo lo que los doctores que han observado esto, o psicólogos que han observado esto, dicen que los que son inconstantes es una persona insatisfecha, es miedosa,
¿Y a qué le teme al fracaso y a la frustración? Y es por esos detalles que siempre se queda a mitad de camino, no tiene la certeza o la autoestima a tal grado de poder terminar lo que comienza, ¿no? Dentro del cristianismo realmente es lo mismo. Esa es una hermosa carrera que se requiere de mucha constancia, de mucha lucha, de mucho interés, ¿no? Vemos en Isaías 55 cuando nuestro Dios nos enseña y nos dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿no? Y es por eso, por el temor a que ellos tienen, por el temor a iniciar algo y lo inician pero no lo terminan, ¿no? Normalmente vemos este otro punto que en Deuteronomio capítulo 28-20 dice esto, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Y este es un detalle bien importante en la inconstancia de la iglesia. Creen que el cristianismo es un juego, o creen que congregarte nada más es congregarse. No, porque yo creo que cuando tú y yo nos bautizamos, hermanos, si me escuchas, hicimos un compromiso con Cristo. Hicimos un compromiso así es. realmente que se firmó con sangre, no es un juego. Entonces cuando yo te leo ahorita Deuteronomio 28-20, realmente llega el fracaso. Así es. Llega el fracaso y esa es la persona muy inconstante que le tiene temor a salir siempre adelante. Vemos en qué es la persona inconstante también, o qué lo caracteriza, que es una persona que se justifica siempre. Siempre va a encontrar una justificación y eso es una falta también de responsabilidad, de no aceptar que eres inconstante, no lo aceptas. Y normalmente siempre te justificas o se justifica uno. Y habrá así hasta toda su vida, yo creo que de seguirse justificándose cada vez que lo necesite. ¿Por qué? Porque ese es el temor que tiene, no acepta también los errores. En Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, fíjate hermano lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. Una característica más de la persona inconstante es una persona muy impaciente. El lapso que va entre el inicio de algo y su conclusión siempre parece demasiado extenso, y es como te decía yo, hermano, desafortunadamente mucha gente ya hasta tiene muy dichos muy famosos en el mundo, ¿no? Somos los hombres del mañana. Mañana te pago, mañana voy, mañana esto, y se nos caracteriza muchas veces en el sentido mexicano que somos de impulsos cortos, pero en el cristianismo no debe de ser así. Así es, realmente hay un problema muy serio en nuestra hermandad que es inconstante, porque según lo leemos acá, dice, los hermanos inconstantes son aquellos que hablan mucho, ¿no? Prometen mucho. Hermano, mañana sí, verás que ya me voy a meter más, ¿verdad? Hemos escuchado esta cuestión de, ahora sí ya entendí el mensaje y ahora sí ya voy a ser fiel, ¿no? Y me ha tocado ver que luego dicen, ay Diosito, perdón, Diosito, si Diosito no es pequeño, Dios es un Dios grande y poderoso, ¿no? Y el compromiso lo hicimos con Cristo. Así es. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, dice que este 5, ¿no, hermano José? Sí, porque si hacemos promesas para no cumplirlas, mejor no las hagamos. Pero tampoco se puede minimizar el nombre de Dios. Claro. Exactamente. La palabra Diosito es hacer un Dios pequeño, y Dios no es un Dios pequeño. Somos pequeños nosotros. Claro. Así es. Además, lo que decía aquí el hermano, lo que decía nuestro hermano Alejandro, a veces las personas que son inconstantes y les va mal en su vida cristiana, se preguntan ¿por qué? ¿Por qué me va mal? Porque nunca terminaste lo que dijiste que ibas a empezar. Nos vamos a ir a un corte, hermanos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con palabras de vida eterna desde Puebla. Volvemos con palabras de vida eterna en Puebla. Tenemos unos saludos que nos enviaron los hermanos y peticiones de parte de la hermana Anabel Pedraza de Bosques de Manzanilla. Manda saludos a todos los que están en el programa.
El hermano Armando de Bosques manda saludos de la familia Pedraza López. Nuestro hermano Josué Mesa de Vicente Guerrero también manda saludos para el panel. Saludos, hermano. Saludos, saludos. Nuestro hermano Neftalí de Apizaco manda también saludos y un fuerte abrazo para todos. Gracias, hermano Neftalí. Parece que lo veremos aquí el domingo, ¿verdad? Parece ser que amenaza con llegar. No, nada. Es un gusto, será un gusto recibirlo y conocerle, hermano. Será bienvenido. Sí. Adelante, Jonathan. Y un saludo. Nuestro hermano Alejandro Martínez da gracias porque la niña Ingrid Polet salió bien de una intervención y pide seguir orando por Araceli Juárez y Dylan Conde. Muy bien. Además, nuestra hermana Jocabet Martínez nos dice que Dios los bendiga y pide que oren por su cuñada Isabel de la iglesia de San Martín Caltenco, que este fin de semana será intervenida en una cirugía. Que Dios le dé fortaleza para salir bien. Muy bien, pues ahí están los saludos. Gracias, hermano Jonathan. Yo quisiera también mandar un saludo a la familia Lara, que nos escucha seguramente en San Luis Potosí. Un saludo a mi hermano Ulises. Un abrazo muy fuerte para toda la familia Lara que está allá en San Luis Potosí. Bien, pues vamos a continuar con el programa. ¿Cuál es el problema de la inconstancia, mis amados hermanos, mis queridos hermanos que nos escuchan? Bueno, pues es un problema muy serio. Miren, el problema de la inconstancia tiene que ver con un defecto en la personalidad de las personas que son así y que provoca que otras personas se alejen de ella, porque cuando no me cumple lo que me prometió, cuando no me cumple lo que me dijo que me iba a dar, cuando no me cumple lo que me dijo que iba a hacer, Es una decepción también. sí, claro, y nos vamos decepcionando de estas personas y nos vamos alejando. Y esto genera que el inconstante pues, se genere cierto resentimiento y se pregunta, bueno, ¿por qué ya no me quieren? ¿Por qué ya no me...? Pues por tu inconstancia, lo que te aleja de nosotros es tu inconstancia, ¿no? Es que se pierde la confianza. Claro, y eso que acaba de No decir, confías. claro, lo que acaba de decir nuestro hermano Ciel es fundamental. Sí. La confianza se pierde, ¿no? Y es una base fundamental. Quisiera yo leerles, hermanos, invitarles a que leyeran conmigo Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 36 y 37, dice así la palabra de Dios: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová. Lo que acabamos de leer, hermanos, son las maldiciones de la desobediencia que están ahí en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Al pueblo de Israel se le dice con toda claridad: si me desobedeces, te va a pasar esto. ¿Qué es lo que te va a pasar? Pues que vas a hacer burla y refrán de las personas porque te alejaste, porque eres inconstante, ¿no? Otro problema, otra situación de la inconstancia es que, hermanos, a veces, si ustedes, yo les pediría que hiciéramos en este momento un análisis de nuestro ser y pensáramos si hemos fundamentado nuestro carácter en la inconstancia. Porque si ese es el problema, pues estamos en un problema muy serio, mis amados hermanos, porque erradicar esta cuestión es muy difícil y es muy delicado, ¿no? Sí, es algo muy arraigado de la personalidad de la gente que sí. tiene ese defecto, ¿no? Y desafortunadamente esto es muy constante en las congregaciones. Vemos hermanos que llegan un domingo sí, otro domingo no, otras veces sí ofrendan, otras veces no, otras veces sí participan, otras veces no, etcétera, etcétera. Y esto, la verdad es que es un asunto delicado. Dice ahí el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Qué es lo que requiere el Señor? Pues que seamos firmes, ¿no? Firmes, constantes, les va a dar la expresión, ¿no? Constantes, es lo que el Señor necesita de nosotros, que no seamos inconstantes. Bueno, la cuestión, la dificultad de estas personas radica precisamente ahí, en su falta de perseverancia, porque imagínense, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, iniciaron un tratamiento médico y a la mitad lo dejamos ahí parado, ya no lo seguimos, ¿no? Les decía al principio, una dieta. Lo mismo pasa con una Biblia, con la lectura de la Biblia, lo mismo pasa con nuestras oraciones por algún hermano, lo mismo pasa con un estudio que tenemos en casa, ¿no? Así es. Nos invitan a un estudio en casa y llegamos los 3 primeros estudios y después nos olvidamos, ¿no? Sí. Ya no. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 19, Jeremías 2, 19,
Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es muy malo, dice aquí, y es muy amargo ser inconstante, apartarse de Dios. Hermano Ciel, platíquenos, ¿existen ejemplos de hombres que hayan sido inconstantes en la Biblia? Bueno, no solamente de hombres, sino en general del pueblo de Israel. La Biblia nos dice cuál era su situación por ser infieles más que todo a los mandatos divinos. Dice ahí en Jeremías 15, del 5 al 7, ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién sentirá lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar por tu bienestar? Pues sabemos que Dios es el que se preocupa más que nadie Así por es. nosotros. Tú me dijiste, dice el Señor. Me dejaste, dice. Me dejaste, dice el Señor. Te volviste atrás. Por eso, cansado de tenerte compasión, levantaré mi mano contra ti y te destruiré. Y dice el versículo 7, los dispersaré como paja por las puertas de las ciudades del país, los dejaré sin hijos, destruiré a mi pueblo por sus pecados, por no haber regresado a mí. Y tenemos un libro en la Biblia que se llama el libro de Lamentaciones, que yo creo que muy poco lo hemos leído, pese a que tiene nada más creo 5 capítulos. Y ahí vemos las consecuencias de la desobediencia a Dios, y vemos que también las madres se comían a sus hijos debido a que estaban sitiados y tenían mucha necesidad, mucha hambre, y las consecuencias de la desobediencia, de la inconstancia, tienen que venir a cada uno, mayormente de aquellos que decimos ser cristianos y no obedecemos. Y tenemos el caso de Aarón, hermano de Moisés, en Éxodo 32, 1. Dice ahí, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces ahí vemos nosotros que no confiaban en Dios. La desconfianza en que a lo mejor ya Moisés hasta habría muerto, tal vez pensaron esto. Y dice el versículo 2 del 32, dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. El verso 3 dice, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. 4, y él los tomó de sus manos, de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué gran error para el pueblo de Israel, porque no fueron los dioses de Egipto, los ídolos de Egipto, sino que Dios con mano fuerte los sacó de la esclavitud a través de su siervo Moisés. Dice el versículo 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces lo mismo sucede en nuestros días. Mucha gente cree en Dios de esta manera, teniendo como intermediario un Dios con minúscula. Claro. Un Dios que no tiene vida. Dice el verso 6, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, dice, estos fueron inconstantes porque la inconstancia está relacionada con la desatención del propósito encomendado. Es decir, Dios dice una cosa, pero nosotros nos creemos más capaces para anteponer lo que pensamos, y bien dice Isaías en su libro que los pensamientos nuestros no son los de Dios. Así es, Isaías Como son más 55. altos que los cielos, que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que lo que nosotros pensamos o los medios que utilicemos para agradar a Dios. Así es. De hecho, lo que nosotros encontramos en estos dos ejemplos es un pueblo que iba y venía, ¿no? Y hoy venía, sí, es Tantito correcto. estaba con Dios, tantito se alejaba de Dios.
Tantito querían servirle, tantito lo tentaban en el desierto. No, y lo mismo sucede en nuestros días, hermano, porque el mundo, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus maneras de acercarse a Dios erradas, nos arrastran. Así es. Así es. Para que nosotros hagamos, y si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, nos van a llevar a la inconstancia. Si ya somos un poco, nos van a llevar a mucha inconstancia y a cambiar a Dios por algo que no tiene vida, creyendo que es lo que nos va a servir, y no es así. Así es. Hermano Alejandro, ¿cuál es el peor escenario que puede experimentar un cristiano inconstante? Híjole, hermano, es algo de pensarse. ¿Por qué? Porque nomás voy a tomar poco de lo que leyó mi hermano Sion cuando dijo que estos fueron inconstantes por la inconstancia. Estos fueron inconstantes porque la inconstancia está relacionada con la desatención del propósito encomendado. Y esto es algo importante, hermano, porque muchas veces no ponemos atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el escenario que realmente podemos experimentar en esto? Algo terrorífico, hermano. ¿Y por qué te voy a decir terrorífico? Porque mira, recibe el castigo eterno por no poner atención a las promesas dadas por el Señor. Y para que tú y yo podamos cumplir esas promesas de Dios, debemos ser constantes en qué, en su lectura, constantes en qué, en congregarnos, constantes en qué, en que somos un pueblo escogido por Dios. Pero el peor castigo que puede recibir, o el escenario que de veras que experimenta el cristiano, pues es recibir el castigo, ¿qué? Eterno. En Mateo, en el capítulo 24, versículos del 45 al 51, dice lo siguiente, hermano: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel, voy a leer el 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y los castigará duramente, y pondrá su parte. ¿Con quién crees, hermano? Con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esto es algo que debemos pensar, ¿no? Si hay una hermosa promesa y moradas celestiales, también ponte a pensar que hay un castigo eterno. Y eso es por no ser constantes. Mi hermano comentaba hace rato, ¿qué es la inconstancia? El no poner atención a la palabra de Dios. Y llégalo como tú comentabas, mi hermano Evaristo, ¿no? 2 domingos sí, 1 no. Así es. Y eso es algo de tener mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado, hermano? Porque ese es el escenario que podemos caer. Algo terrorífico, ¿no? Como en Lucas, capítulo 9, versículo 62, también fíjate lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Desafortunadamente, lo que llega a pasar en todas las congregaciones es un problema que todavía sigue vigente. Hermano, tú fuiste escogido desde mucho tiempo. Fuiste verdaderamente para ser un buen soldado de Cristo. Entonces el cristiano inconstante no es apto para el reino de Dios, por lo que deberá ser, ¿qué? Castigado, ¿cómo? Duramente, y tendrá su parte, hermano, en el lloro y en el crujir de dientes. Esto es algo tremendo, ¿eh? Esto es algo tremendo que debemos ponerle atención. Muy bien, hermano. En un momento regresamos, hermanos, vamos a ir a un corte. En un momento regresamos con los comentarios de este bloque. Vámonos al corte. Palabras de vida eterna en Puebla. Y tenemos más saludos y peticiones acerca, de la hermana Lulú, de la congregación de Manzanilla. Pide oración por Efrén, primo de su esposo, por su primo Kevin y por su suegra y por su mamá. Nuestra hermana Anabel de Manzanilla pide oración por la hermana Carmen Cortés porque se ha sentido mal de salud, pues que sus estudios salgan bien. La hermana Sari pide oración por su primo Kevin y su tío Efrén. También mandamos saludos para Erika Pereda y su familia que nos escuchan desde San Aparicio, y para la doctora Viviana que nos escucha desde Angelópolis. Y un saludo muy especial aquí de nuestro hermano
hacia su esposa y a sus nietas. El hermano Alejandro. El hermano Hermano Alejandro. Alejandro. Sí, porque... Gracias por su Somos apoyo. varios hermanos aquí. Gracias por su apoyo. Muy bien, pues gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos, un abrazo. Seguramente también nos están escuchando allá por Tabasco. Bien, hermanos, un asunto que venimos tocando relacionado con la inconstancia tiene que ver con los hermanos que están un domingo sí, un domingo no, 2 domingos sí, 2 domingos no. Pero también hay otro tipo de inconstancia que quisiera yo platicar con ustedes, que tiene que ver con aquel hermano que está todos los domingos y que podríamos pensar que no es un hermano inconstante. Bueno, no es un hermano inconstante en la asistencia Y dentro de su presentación en la iglesia. y dentro de su presencia en la iglesia. Pero a veces va todos los domingos, pero no ofrenda todos los domingos. Exactamente, es inconstancia. Esa es una inconstancia. O va todos los domingos y no canta a veces. O va todos los domingos y no participa siempre. Exactamente. O va todos los domingos y saliendo de la iglesia se olvida de Dios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de inconstancia. Y es más peligrosa también. Creo que sí es muy peligrosa porque nada más da la apariencia, ¿no? Exactamente. La apariencia de ser, de parecer que es un cristiano y en realidad no lo es. Dice el libro de los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Estos hermanos inconstantes lo que tienen es que son niños fluctuantes. Van, vienen, están, no están. Su carácter no es firme en el cristianismo, no toman al cristianismo con la fuerza que debe tomarse. Dice Hebreos 2, en el versículo 1. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para no desviarnos del camino de la verdad. Así es. Recuerden que la enseñanza que dio Dios por medio de ángeles era verdadera y que la gente fue castigada cada que desobedecía. Entonces, ¿cómo escaparemos al castigo si despreciamos ahora la salvación que hemos recibido? ¿Cómo nos vamos a escapar al castigo? Con la inconstancia. Y hermanos, pues los que estamos aquí somos predicadores o Así es. predicamos en nuestras congregaciones y yo creo que es uno de los problemas más serios que enfrentamos. ¿Qué opinas, hermano? Hermano Ciel, ¿qué opina usted respecto de esto? ¿Es el problema más serio que enfrentamos? Claro que sí. Porque si yo soy inconstante o llego tarde, también es otro problema ahí relacionado con la inconstancia. Si llego tarde a los cultos, entonces no puedo predicar de puntualidad. Por ejemplo. ¿Sí? Porque ¿cómo voy a corregir a alguien o a llamarle la atención o a aconsejar a alguien, a molestarle, si yo mismo como predicador estoy dando mal ejemplo? Claro. Entonces la palabra de Dios se predica tanto verbalmente como con el ejemplo. Si nosotros solamente hablamos bonito, pero no llevamos a cabo la voluntad de Dios, pues anulamos todo lo que decimos. Dice Santiago, si alguno cumple toda la ley, pero está fallando en un punto o dos, entonces está ofreciendo una adoración a Dios incompleta. Y esto no le va a llevar a una bendición eterna, sino a una condenación eterna porque está pecando a sabiendas de que está actuando mal. Así es. ¿Qué aspectos descuida un cristiano inconstante, hermano Cielo? Un cristiano inconstante descuida el partimiento del pan, pensando aún que si hizo algo mal y se siente indigno, no debe partir el pan o participar del pan, cuando lo que puede hacer es examinarse a sí mismo para ver cómo anda delante de Dios y continuar cumpliendo con este mandamiento de tomar la cena del Señor. Y este es uno de los puntos principales que llevamos a cabo o que conocemos de acuerdo a la doctrina del Señor, de que desde el siglo I hasta ahora es lo más importante en la adoración. Así es. Y dice ahí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, dice, por tanto, ahí en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Un cristiano inconstante descuida su asistencia a la iglesia y la comunión con sus hermanos, creyendo que puede edificarse desde su casa. Y esto se llama sincretismo. Pensar que yo puedo orar, cantar y hacer todo en mi casa, cuando la palabra de Dios nos ordena que nos reunamos juntos como congregación. Dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, ¿sí? Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí hemos de pensar que se trata pues del día del Señor,
Pero también yo he enseñado que esto nos haga pensar que viene un día difícil final, Claro. donde cada uno de nosotros tenemos que responder de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestras obras. Y en Hechos 2:42 tenemos el ejemplo de los primeros cristianos en el siglo I. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nosotros nos reunimos un ratito el domingo, pero ellos se reunían todos los días. Así es. Todos los días andaban en plena acción, y es lo que nos está faltando a nosotros ahora. Porque muchas veces pensamos que un ratito ya es suficiente y ya le estamos restando el tiempo, aun cuando vayamos en la mañana y en la tarde, le estamos quitando tiempo al Señor. Es más, a veces pensamos que hasta es mucho. Sí. Estamos Sí. viendo el reloj, ¿no? A veces Sí. ya estamos, no, ya, que Y se acabe, ¿no? algunos nos están Haciendo señas, que le cortemos. Sí, están diciendo que ya es hora de que nos callemos. Así es. Así que ojalá que esto no pase ahora en la noche. Dice 1 Corintios capítulo 11, 28, por eso cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan o beber la copa, porque el que come y bebe sin considerar la forma, a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismos. Por eso hay entre ustedes muchos que están enfermos y débiles, y otros que están muertos. Así O sea, es, hermano. Lo que nos genera la inconstancia es debilidad, lo que nos genera la inconstancia es enfermedad, y a veces los hermanos culpan al predicador, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué sí. no me siento fiel? ¿Por qué no me siento bien en la iglesia? Es seguro el hermano que no predica bien, no hermano, No. es tu No, inconstancia. pero a veces puedan tener razón. Bueno, en algún momento, ¿no? Pero Sí. generalmente esto tiene o es producto de su inconstancia, ¿no? Sí, porque toman muy poco de lo que realmente es la palabra de Dios, o sea, y quieren culpar, como hablábamos en un principio, buscan a quien culpar. Claro, justificarse, ¿no? Sí, la justificación. Vamos a buscar un responsable, ¿no? Sí. ¿Cuál es la exhortación para estos hermanos, hermano Alejandro? Porque por aquí ahorita en el WhatsApp nos está llegando una pregunta en donde un hermano nos consulta y nos dice, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros con un hermano inconstante? Muy bien, hermano, ¿qué podemos hacer con un hermano que es inconstante? Invitarle a decirle que el compromiso que él adquirió no fue con la iglesia ni con los miembros. Formamos parte del cuerpo y la cabeza es Cristo. Formamos parte de ser una hermosa iglesia, ¿no? Pero si al hermano inconstante se le debe enseñar realmente que el compromiso lo hizo con Cristo, porque Él fue el que selló el pacto. ¿Qué pacto? Es un pacto entre dos personas, Cristo y el pecador. ¿Cristo qué nos enseña? ¿Cristo qué nos dice? Mi parte, mis cláusulas son estas, entregar mi vida por amor a ti hasta la muerte. Pero tus cláusulas de este pacto son estas, no dejarnos de congregar los domingos, como lo leímos hace rato en Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Algo que tú comentabas, hermano, es bien importante, se descuida el partimiento del pan, cuidado con eso, porque el Señor mismo dio un mandato, ¿no? Que cada primer día de la semana nos reunamos para ¿qué? Para recordar su muerte, sepultura y ¿qué? Y resurrección, Así ¿no? es. Entonces esa es la exhortación a esa pregunta, ¿no? Pero también puede entrar un reclamo. Claro. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, es algo que nos debe de hacerse sentir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque dice esto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Perdón, hermano Alejandro, que te interrumpa, has tocado un punto que me parece importantísimo. Dijiste al principio, ¿qué debemos hacer con estos hermanos? Enseñarles. Y el reclamo que les hace aquí el autor de los Hebreos es, Sí. les tenemos que volver a enseñar. Sí. Sigue, hermano, perdón. que Sí, te- no, y está bien, hermano, qué bueno que comentas esto, porque es algo que sucede. Es un problema que vivimos las congregaciones y es un problema vigente. Sí. Mucho, muy vigente. Sí. Y el hermano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues no quiere aprender y podríamos citar Oseas 4 o 6, ¿no? Así es. ¿Por qué murió mi pueblo? Por falta de conocimiento. Y como tú comentabas algo, ¿por qué te quejas, hermano? ¿Por qué Dios la trae conmigo? No, no es que la traiga contigo, eres tú el que la traes así, porque Sí. eres inconstante, ¿no? Entonces el reclamo que estamos leyendo, y fíjate, vuelvo rápido a leerte porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienes necesidad que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, esto es algo bien importante. Debes de ejercitar. ¿Cómo quieres tú ser constante si desde un principio, en toda nuestra vida, me atrevo a decir, hemos sido inconstantes? Pero Dios nos da la pauta. Debemos de ser prestos para el Evangelio, ¿no? En el Hebreos, libro de Hebreos, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué esto? Porque fiel es el que prometió. Y versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así es, mantenernos firmes, dice aquí. Sin Firmes, fluctuar. ¿no, hermano? Así es. Yo diría que esa es la invitación para nuestros hermanos inconstantes, ¿no? Aunque yo diría, no por mera contradicción, pero esa cita de Hebreos 5:12, yo me he preguntado siempre, como decíamos, hermano, que hay que enseñar, que es falta de enseñanza, pero yo también he pensado, bueno, ¿qué fue lo que no enseñaron bien los apóstoles? Porque como si vamos a Pablo, dice Pablo, cuando da su discurso de despedida ahí en la isla de Mileto, Sí, dice, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y creo que ninguno de los apóstoles fue negligente en este aspecto de enseñar. Entonces aquí hay una situación bilateral. así es. Así es, sí. El que emite la enseñanza, pero también el receptor. Si es un mal receptor, nunca va a aprender. Así es, Así hay enseñanza. claro. No aprende, no avanza, no hay progreso. Y ese es el problema del inconstante, que uno le dice, estudia, lee tu Biblia, No, estudiar. lee en la semana, léete este libro, nada, no quiere. El inconstante no quiere. No quiere, y más o menos, hermano, como un consejo, como una exhortación a lo que hablábamos. Vemos lo que dice Mateo en todas las bienaventuranzas. Que el que oye mis palabras y las guarda, lo va a comparar con un hombre que es prudente, ¿no? Porque Así edificó es. sobre la roca. Pero el que las oye y no las guarda, hermano, es insensato. Nos vamos a ir a un corte, hermanos, y regresamos en un momento con ustedes con palabras de vida eterna de este pueblo. Regresamos con palabras de vida eterna en Puebla. Y tenemos más saludos de parte del hermano Miguel de la congregación de Manzanilla. Manda saludos a sus suegros, María Luisa y Marcelino, a su esposa Uri y su hija Paola, y pide oración porque su esposa, la hermana Uri, sale mañana de viaje para que vaya y regrese con bien. De la familia Conde Monroy, de la congregación de San Bartolo, manda saludos a todos los integrantes del programa y felicita por el programa. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. hermano. De parte de nuestro hermano Isaí, de Vicente Guerrero, manda saludos a la familia Navarrete en Acapulco. Hasta Acapulco un saludo. Exactamente. También tenemos un saludo de nuestro hermano Miguel Uri. Manda saludos de parte del hermano Marcelino, de Luisa y de... Ese ya lo habías dado, hermano. ¿Sí? Sí, ya lo habías dado, sí. El hermano Miguel estaba saludando a sus suegros. Muy bien, pues nos llega una pregunta por el WhatsApp. Nuestra hermana Tere Valdivia nos pregunta si es posible exhortar a un hermano aún sin tener tantos conocimientos. Es decir, quizás lo que la hermana Tere se refiere es, ella es una hermana que tiene poco tiempo en la iglesia, tendrá unos 3 años, pero hay hermanos que tienen 7, 8, 9, 10 años y que ella alcanza a percibir como personas inconstantes. Yo quiero pensar que esa es la pregunta. Yo creo que uno puede exhortar, no necesariamente, no es que no sean necesarios los conocimientos, yo creo que sí son necesarios, pero a veces uno exhorta con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Y a veces el tiempo no necesariamente es garantía de fidelidad o de constancia. Hay gente que ha sido inconstante en su vida 20 años y en su vida cristiana, ¿no? Así es. Y hay hermanos que con 1 o 2 años son gente muy constante. Oye, hermano, y déjame comentarte esto con la hermana Tere Valdivia, ¿verdad? Tere Valdivia. Sí, mira, hermana, yo lo que podría comentarte que quizás tú seas una Biblia abierta y es una forma de exhortar, como decías, hermano, simplemente con el testimonio. Cada uno de nosotros quizás sea la Biblia que la gente vea. Así es. Sí, como comentabas, hermano, el conocimiento sí es necesario,
pero es más hermoso el testimonio, hermana, y en este caso quizás tú seas la Biblia abierta, que este hermano que tú quieras ejecutar pueda ver tu constancia. Claro, porque con lo que ella hace le demuestra a aquel que es inconstante cómo se hace, ¿no? Exactamente. Dice la Escritura, muéstrame tu fe con mis obras, que yo te mostraré mi fe por las Por obras, mis ¿no? obras. Así es. Así es. Muy Hermano bien. Ciel, ¿qué concluiría a este tema que traemos de la inconstancia? ¿Cuáles serían sus conclusiones? Bueno, yo quisiera mencionar algo con respecto a la hermana que nos está preguntando, porque Una hermana muy fiel, por cierto, si ahí en es Manzanillo. fiel, tiene mucha razón de pensar en esto, de si se le puede exhortar a quien no lo es. Y estaba recordando la cita de Gálatas 6, me parece, Sí, donde dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales pueden hacerlo, exhortar a aquel que está faltando a Dios primeramente, pero dice también considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y también llegues a cometer la misma falta. Entonces, para poder exhortar a alguien, se requiere que yo mismo sea hallado fiel. Y de eso habla también la Biblia acerca de los administradores, que cada uno debe ser hallado fiel. así es. Así es. Y ser hallado fiel quiere decir que busca siempre la rectitud, el acercamiento a Dios para exhortar conforme a la palabra de Dios. Gracias, hermano Ciel. Tus conclusiones, hermano Alejandro, por favor. Muy bien, hermano. Para concluir en esto, hermano, lo único que puedo decirte que la fidelidad a Dios va tomado de la mano de ser constante. Con la constancia te lleva al éxito en el mundo. Pero en el mundo bíblico, nosotros que somos cristianos, nuestra constancia nos va a llevar a morar las moradas celestiales. Y la persona que es inconstante, hermano, pues tener mucho cuidado, porque lo poco que tenemos, como dice en Apocalipsis 3, se retén lo poco que tienes, porque si no, entonces vas a pagar realmente el castigo eterno. Y recuerda, hermano, que esto es algo bien importante. Tienes dos caminos: los brazos eternos de Dios o el infierno eterno. Así es. Sí, de hecho, este tema de la inconstancia lo quisimos tocar porque nos parece una situación grave, una situación delicada, una situación que está presente en nuestras congregaciones. Sí, y vivo todavía. Y está ahí vigente, Sí. está activa, y que nosotros, hermanos, les invitaríamos a todos ustedes que nos están escuchando a que no tengan miedo de exhortar a los hermanos. Lo que decía el hermano sí me parece importante. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que también ustedes sean tentados. ¿Qué es lo que se requiere para exhortar, para animar, para corregir a un hermano? Pues un espíritu de mansedumbre, Así pero es. también lo que decía el hermano Ociel, que seamos hallados fieles. Hermanos, la invitación en esta noche es precisamente en ese sentido. Por favor, evitemos la inconstancia. Si algo le hace daño a la iglesia de Cristo es la inconstancia. Nos preguntamos, ¿por qué no crecen nuestras congregaciones? Por la inconstancia de la iglesia, de los hermanos, de los miembros. ¿Por qué no crecen nuestras congregaciones? Porque en lugar de hacer el trabajo que tendríamos que hacer, estamos yendo y viniendo a Dios cada que se nos ocurre. Así es. Hermanos, pues este ha sido el programa de hoy de Palabras de Vida Eterna. Pues hacerles la invitación. La verdad que vamos a vivir el domingo, vamos a vivir un momento, pues no sé si llamarlo histórico, pero me suena así. No sé ustedes qué opinen. Tenía muchos años que las iglesias de Cristo, por lo menos aquí en Puebla, no se reunían en un servicio común. Y este domingo, gracias a Dios en primer lugar, y a la disposición de todos nuestros hermanos, tendremos este servicio. Y les convocamos a todos ustedes allá que nos escuchan en sus casas, a que vayan con el mejor ánimo, a que vayan con la mejor intención, con el mejor espíritu, que vayamos a edificarnos juntos, que vayamos a conocernos, y que con ello cumplamos la voluntad de Dios. ¿Qué me dices, hermanos, en respecto de Sí, les ratificamos la dirección para los que gusten acompañarnos. Es calle Tepetlán número 526, Colonia Vicente Guerrero, a 4 calles frente a Soriana Torrecillas. Y yo diría, hermano, que aparte de histórico, este domingo 31 sería un domingo de gozo para Dios y para Así nosotros. Amén. Porque esa es la intención, de que busquemos la unidad, pero la unidad en base a la palabra de Dios. Amén. Que así sea. Amén, hermano.
pues sí, lo que nos debe mantener unidos es la palabra. Joven Jonathan. Ya nada más para terminar, Armando, mandamos un gran y especial saludo para nuestro hermano Teodulo Gervasio y para el hermano Benjamín González de la congregación del barrio del Capiré en Acapulco. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones, hermanos, Un saludo hasta allá. y no nos manden saludos, invítenos a Acapulco, hermanos, por favor. ¿Verdad? Hermano Alejandro. Bueno, hermano, con lo que estás comentando es algo bien bonito y algo bien hermoso que va a acontecer el domingo 31 ahí en Así es. la Iglesia de Cristo de la Vicente Guerrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente así podemos cumplir la oración de Cristo, que seamos uno, como Así el es. Padre y el Hijo son uno, que esta sea la primera de muchas más reuniones entre todas las iglesias en Puebla. Amén, hermano. Sí, efectivamente, quizás allá en sus casas pues no nos alcanzan a ver, pero el ambiente que tenemos acá en la cabina Así es, es hermano. un ambiente muy bueno. Estamos aquí los hermanos que predicamos en las congregaciones, y si ustedes vieran la fraternidad que hay entre nosotros, bromeamos, nos llevamos muy bien, y esperamos que ustedes también como miembros el día domingo que lleguen a Vicente Guerrero, pues se saluden con los hermanos, entiendan que los hermanos que no conocen son su familia, y que tienen que saludarse así como familia y comer como familia y sentirse en Vicente Guerrero como en casa. ¿Es así, Claro, ¿no, hermano? Así Claro, es, sí. así es, hermano. Y algo que les vamos a encomendar a nuestros hermanos de las congregaciones que vamos a llevar a cabo esta reunión es que por favor lleguen a la hora indicada. Así es. El culto empieza a las 10 de la mañana y hemos encargado ya de antemano que el día domingo no andemos buscando todavía lo que nos faltó, porque llegaríamos tarde al culto, y siempre que hablamos de esta impuntualidad decimos que no se está dando a Dios la adoración completa, estamos dándole una parte de adoración. Entonces ojalá que este evento sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, pues nos vamos a despedir en esta noche, hermanos, de Palabras de Vida Eterna, de este programa. Los esperamos la próxima semana con un tema más que tendremos. Vamos a ir a Dios en una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Miguel que nos lleve a Dios en la oración. ¿No va a ser continuación? No, hermano Miguel, si nos llevas a Dios en la oración, por favor, y de esta manera terminamos. Claro, sí, hermanos, vamos a hacer oración. Inclinemos nuestro rostro en actitud reverente. Señor, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche que acaba de transcurrir, Señor, por estas palabras de vida, Señor. Gracias por mandarnos tu ordenanza, tu ley, tu mandato, tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Te pedimos por todas las intenciones que están en el corazón de todos nuestros hermanos que nos escuchan, y por todos aquellos que no nos pudieron escuchar, Señor. Sé con ellos en todo lo que ellos realicen, en sus actividades, en sus trabajos, en su labor, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por las madres, por los padres, por todos los familiares, Señor, te pedimos. También te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, cumplir tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. Por todo lo demás, Señor, te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Por fe y acércate a Él, pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate Alegre hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos en amó, quien de tu alma alma es pastor. Todo el Todos mundo ve a sean tu fieles, luz, mira, gran yo gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy.